Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos pues a un nuevo tiempo que vamos a compartir acá, estudiando la palabra juntos, creciendo juntos, aprendiendo de la palabra de Dios, que es la brújula de nuestra alma, que es el timón que nos lleva al puerto seguro. Hoy quiero hablar acerca del pesebre de Dios. Para eso quiero leer Lucas 2:7, que dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bienvenidos todos los que están conectados, los que se están conectando de Colombia, Venezuela, Dominicana, Ecuador. Dios les bendiga a todos. Este es un tiempo de reflexión de la palabra. Este es un tiempo en el cual nosotros vamos a invertir para crecer juntos. Esto es un espacio exclusivamente para enseñar la palabra, para fortalecernos en la fe mutuamente. No tiene otra finalidad. Esto es exclusivamente para enseñar la palabra de Dios de una manera seria, respetuosa y con la única motivación de que nuestro Señor sea exaltado en nuestros medios. Bendita sea la gloria del Señor. El pesebre, amados hermanos, todo el mundo sabe, hasta le cantan al pesebre, le cantan villancicos de Navidad. La gente sabe que es un pesebre, pero no sabe el contenido espiritual. Poca gente lo sabe, pero yo estoy aquí para enseñarles esto. Todo esto me lo da el Espíritu del Señor. Quiere que hablemos, que nos nutramos de su palabra. El pesebre nos muestra el comienzo de la vida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en el mundo. Más bien, fuera del mundo, aunque estaba en el mundo. Al igual nosotros, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, a este sistema, movido por Satanás. Jesús fue rechazado desde que llegó. Desde el vientre estaba siendo rechazado. Esto nos habla de que el mundo nunca nos aceptará, porque nosotros y el mundo somos antagónicos, porque el mundo pasa, es su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, su historia comienza, la historia de Jesús, fuera del mesón. Mesón no es una mesa larga, mesón es una posada. Lucas 2:7 dice que ellos fueron al mesón, pero no había lugar para ellos. El lugar que encontraron fue el establo, el pesebre que estaba en la parte de afuera del mesón, que era la gente que llegaban a hospedarse en ese mesón, en esa posada. Sus caballos tenían derecho a comer al mesón. Es decir, que el mundo trató al Señor como un animal, y en sentido espiritual lo era, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga, Yeli, allá en Perú. Y damos gracias al Señor porque Dios nos va a enseñar. Dios ha tratado conmigo esto. Yo he disfrutado tanto esta palabra y por eso quiero compartirla con ustedes. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Dios les guarde, Dios les cuide a todos. No tengo tiempo para saludar, pero estamos conectados con el Señor. Esto no es un programa de farándula, ni de like, que dame una manito, que si me gusta, ponme que te gusta. No, a mí no me interesa eso. Yo lo que quiero es que usted aprenda la palabra. Estamos a punto de irnos. Anoche precisamente pensaba esto. Por eso subí un mensaje de lo que Dios me reveló, que está por venir.
sobre el mundo. Ahora, la historia de Jesús comienza fuera de la posada. Jesús no halló cabida. Jesús, como no lo veían, estaba dentro del vientre de una mujer. No había leyes, no había derechos humanos, me imagino. Y lo único que le ofrecieron fue el lugar de afuera. Por eso a Jesús le dice, fuera con este, crucifíquenle. Ahora, el pesebre es un símbolo de lo que también sería su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque fuera de Jerusalén, digamos que Jerusalén era la posada, Él murió fuera, en las afueras de Jerusalén, en un monte del Gólgota. Entonces, esto es un símbolo, como ya le dije, de lo que sería su muerte en la cruz, fuera del otro mesón, del mesón espiritual, fuera del templo de Jerusalén. Él murió fuera del templo. Pero hay otro mesón donde Jesucristo está a la puerta y llama para entrar en él. Si le abre, obviamente si le abrimos el mesón de nuestro corazón, Él entrará. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, toco la puerta de ese mesón, de ese pesebre, perdón. Y si alguno abriere, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo, yo seré su Dios y él será mi siervo, su padre y él será mi hijo. Escuche esto, el mundo no recibió al Señor, pero sin embargo Él nos sigue invitando a su casa. Aunque el mundo lo rechazó, Él a nosotros nos invita a su casa, a la casa del Rey, a la casa del Dios, nuestro Padre. Mire, Cristo puso su mejilla, su vida por nosotros, para luego levantarse en victoria de la muerte y llevarnos, no como invitados a la casa del Padre, sino como coherederos con Cristo. Jesús se levantó triunfante en la cruz. Él murió en la cruz, triunfó en la cruz, esa batalla de dolor. Porque este no es el evangelio que están predicando ahí, carnestolendo, un evangelio de carnaval, donde todo es un carnaval y una alegría. No, ese no es el evangelio que yo conocí. Ese no es el evangelio que yo recibí en mi espíritu. Ese no es el evangelio que está en la Biblia, que Cristo predicó. Bendito sea el Señor. Por eso que cuando Jesús resucita, y por eso Satanás está bien enfogonado, y yo le voy a decir primero por la metida de pata. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, si los príncipes de este mundo, los gobernantes, hubieran conocido al Señor, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero cuando crucifican al Señor y el diablo estaba detrás del látigo romano, detrás de los pretorianos, detrás de Pilato, detrás del sumo sacerdote, detrás de los fariseos, el diablo es el que está detrás de la religión. El diablo es el que está detrás de la corrupción, del amor desmedido al dinero, de este evangelio materialista, hedónico, donde no hay un calvario, donde no existe un Gólgota, un camino de la dolorosa, que apenas, ese evangelio que están predicando, apenas presentan una pequeña prueba, sueltan la cruz y huyen. Entonces el diablo está bien enfogonado porque, y se da por la cabeza con el tenedor. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó y le mató a sus dos hijos predilectos, la muerte y el infierno. Dice la Biblia que cuando Él resucitó, le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del infierno, sus dos hijos predilectos. La paga del pecado es muerte, y el que muere en pecado se va al infierno. Muerte e infierno son los dos tentáculos con que Satanás está estrangulando al mundo.
los tiene encadenados. Bendito sea el Señor. Yo creo que usted me vaya entendiendo. Nosotros subiremos no como inquilinos de una posada, sino como coherederos, como dueños por Jesús de todo lo que le pertenece al Hijo, porque somos la esposa del Cordero. Y eso en derecho civil se llama comunidad conyugal. Lo que es del esposo es de la esposa. Bendito sea el Señor. Por eso es que los esposos tienen que cuidarse. Mire, un esposo tiene derecho a abandonar a su esposa el día que Cristo abandone la de él, la iglesia. Entonces, Él que es el Rey de Reyes, Él nos trata ahora no como forasteros, sino como reyes, como sacerdotes, nos trata como reyes. Y nos dice en Juan 14:2, voy pues a preparar moradas para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire cómo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando dice muchas, esa hipérbole habla de que el cielo no es escaso. En ese mucho hay un lugar para ti y para mí. No se agotan las entradas al cielo. Mientras la gracia esté en la tierra, mientras tú estés viviendo, respirando, tienes oportunidad de salvar tu alma. Ahora, el pesebre tiene dos significados comúnmente usados. Se refiere tanto a un lugar o una especie de establo como a un recipiente hecho de piedra donde echaban los alimentos para que el rebaño comiera. Jesús se llama a sí mismo nuestro pan del cielo, ese pan nuestro de cada día que Él ofreció en la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es decir, el alimento de su rebaño, de su iglesia, es Él. Él mismo lo dice en su palabra, que Él es el pan vivo, soberano, la palabra viva de la que nos alimenta cada día el Espíritu Santo. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, hay que acostumbrarse a ir al pesebre cada día de nuestra vida. Así como el rebaño iba al pesebre, porque lo dice el libro de Isaías, el buey conoce su pesebre y entonces él va a su pesebre, él come, porque sabe que hay un pesebre que tiene alimento para él. Entonces el rebaño va allí, las ovejas van allí, los animalitos van allí a comer lo que ya el dueño del rebaño, el pastor, ha servido para que su rebaño se alimente. Entonces nosotros tenemos que movernos al igual como el rebaño de Dios todos los días, acudir al pesebre, a comer de Cristo, a comer de su palabra, para que nuestro espíritu se fortalezca y no muera de hambre. Ese es el pan, amados hermanos, que debemos compartirlo cada día con el mundo, un mundo perdido, que se está alimentando de comida chatarra, de vanidades, de idolatría, de política, de vanidades, de deseos pecaminosos, del pecado. Hay gente que disfruta el pecado, lo paga por el pecado. Pero la paga del pecado también es muerte. ¿Por qué? Porque el Maestro ya nos enseñó que haya otra comida que nosotros debemos comer. Eso lo dijo a los discípulos. Los discípulos decían, Maestro, come, ¿no has comido? No, yo tengo otra comida que debo comer, y es que haga la voluntad del Padre que me envió. Entonces nosotros debemos alimentarnos con el cumplimiento de la palabra de Dios. Si tú estás cumpliendo con el llamado de Dios, tú estás comiendo la comida de la obediencia. Que dice la Biblia en Hebreo que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz en Filipenses. Y en Hebreo dice, por cuanto era hijo, aprendió obediencia. Siendo hijo, aprendió la obediencia. Entonces,
nosotros debemos comer esa comida, como cuando estaba el Señor con la samaritana en Juan capítulo 4, y los discípulos ahí llegan y le dicen: maestro, ya mira la hora que es, no has comido. Y eso le dice: bueno, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Esa voluntad está en su palabra, su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Si hay divisiones en tu corazón, si no hay amor por tus hermanos, no importa de qué denominación sean, no importa a qué iglesia asistan, qué concilio pertenezcan, tú no estás viviendo la palabra. Es tiempo de que nos unamos. Y yo no estoy hablando de la unidad ecuménica, estoy hablando de la unidad del Espíritu, porque la historia nos demanda que nos unamos para poder vencer. Ahora, desde que Cristo nace en el pesebre aquí, véalo como su alma y la mía. En el momento que el Señor Jesús nace en el pesebre de nuestra alma, Dios no encuentra un trono de oro, sino un lugar no digno. Jesús puede haber nacido en un trono, en un palacio de oro, pero nació en un pesebre, un lugar indigno para un rey. Nuestro corazón es indigno. Él es el que nos dignifica. Nosotros no estamos aquí porque nos lo merecemos. Somos indignos de su perdón, de su amor, de su misericordia. Entonces el Señor, el Padre, no encontró un trono, un lugar excelente para Él, sino un lugar indigno, un lugar despreciable, donde reina el yo. Escúcheme, en el pesebre reina el yo, reina el yo soy, reina la carne, pero donde precisamente por invitarle cada uno de nosotros en una oración personal íntima, entonces Él entra a nosotros y convierte nuestro pesebre indigno en morada de su gloria y de su gracia. Ya nosotros dejamos de ser blancos, negros, dejamos de ser pequeños, bajos, gordos, flacos, no, dejamos de ser pobres, ricos, ahora somos templo de Dios, somos el templo del Señor. Entonces nosotros le invitamos a que venga a nuestro corazón. Ellos no tenían dónde posar y alguien lo invitó: ven al pesebre, te doy el pesebre, ven, hijo mío, dame hoy tu corazón, dame hoy tu pesebre y convertiré tu miseria en gloria, tu vergüenza en honor, tu bajeza en altura. Eso es lo que Dios hace. Cuando Él llega a nuestra vida, no volvemos a ser lo que éramos antes. No tenemos nada de qué avergonzarnos. No, antes de nacer de nuevo éramos indignos, pero ahora somos hijos de Dios. ¡Qué honor! ¡Qué honor nos da Dios! Y qué felicidad y paz celestial trae el Señor a nuestras vidas. Yo me la paso viajando por las naciones, porque este es el trabajo que Dios me encomendó. Y he tenido que ver esto como experiencia propia. El desprecio, el rechazo, no hay lugar para la verdadera palabra de Dios, la que confronta con amor, porque al que Dios ama lo reprende, lo castiga. Las personas que hablamos del rapto de la iglesia, que estamos esperando a Cristo, somos rechazadas, somos vistas como un cuerpo extraño del cuerpo de Cristo, pero ese no es el Cristo de la Biblia. Entonces yo quiero a continuación traer cada una de las figuras del pesebre, voy a ser breve, en su significado espiritual para nosotros, en el que nosotros veremos cómo Dios nos muestra
la profundidad de su obra salvadora, de su amor, de su misericordia. En el principio, cuando vimos, cuando Él vino a rescatarnos de este mundo, dice la Biblia que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, reino de luz. Vamos a ver, ellos fueron a Belén. Vamos a ver a Belén como un lugar espiritual, el Belén espiritual. Jesús fue a Belén, ¿para qué? Para ser censado por orden del César. Hoy nosotros podemos decir que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos al Belén espiritual y fuimos censados, fuimos inscritos en el libro, no del César de la tierra, sino en el Rey del universo, el libro de Dios, en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo ha nacido en nuestro pesebre, en nuestras almas. Luego de eso fuimos a Nazaret. Nazaret fue donde el Señor desarrolló su ministerio. Dios nos llama, nos limpia, nos salva y nos lleva a cumplir con el llamamiento de Dios. Entonces, Nazaret en nuestra vida, y pasando antes por Egipto al desierto, eso fue lo que hizo José. Fue a Egipto, pasó por el desierto. Entonces de allá regresaron a Jerusalén para morir a nuestro viejo hombre en la cruz de Cristo. Cuando Jesús regresó a Jerusalén, 12 años aproximadamente, fue para morir en Jerusalén. Nosotros, toda esa travesía, el desierto, las aflicciones, Egipto, el faraón que nos esclavizó, solo el poder de Dios nos liberó. Se partió el mar para traernos a libertad. Cuando llegamos al Belén, cuando llegamos al Jerusalén de Dios, es para subir al Gólgota y morir a nosotros en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para resucitar después con Él. Nadie puede resucitar si primero no muere. Si tú quieres resucitar con Cristo, tienes que morir en Cristo. Tienes que crucificarte, tienes que clavarte a la cruz de Cristo. Porque difícilmente el diablo pueda usar a un crucificado, porque está muerto. Ya no va a usar tu carne, no va a usar tu lengua. Los muertos no hablan. Ya no va a usar tus ojos para ver lo que no te conviene en la televisión, para ver páginas prohibidas y sucias, para oír música asquerosa que golpean el cielo, que ofenden a Dios. La Virgen María, ella simboliza toda alma en la que nace Cristo por ser engendrado por el Espíritu Santo. Óigame, ella, que representa a cualquiera de nosotros, no sé, ella le dice: he aquí la bajeza de tu sierva. Ella no se considera digna, sin embargo, Dios la llama a través del ángel bienaventurada, bienaventurada. Entonces, en ese engendramiento no tiene nada que ver José, el esposo de María. ¿Por qué? Porque José representa nuestra carne, porque Cristo nace en nosotros por la fe que nos da el Espíritu Santo, y no por nuestras obras de la carne, no por nuestra moral, no por nuestra propia justicia, no por nuestros ritos, nuestras habilidades, no por las tradiciones, no, es por la fe, justificado pues por la fe. Entonces José, atienda bien, que representa nuestra carne, no usa normalmente la mente para las cosas de Dios, sino para racionalizar y para tratar de explicar de una manera científica cómo funcionan las cosas. José habla de esa alma pragmática. Por eso él quiso
Óigame bien, estoy hablando de un hombre de Dios, pero está tipificando hoy esta enseñanza a José con la carne. El hombre muerto espiritualmente, el hombre caído, el hombre rebelado contra la palabra de Dios. Por eso fue que José quiso dejar a María secretamente. ¿Por qué? Porque él no entendía el plan de Dios, pero María sí lo entendió. Hay gente que no van a entender lo que nosotros expresamos porque lo recibimos en una intimidad con Dios, porque nos visitó el ángel, nos visitó el Espíritu Santo y nos dio una comisión, y cuando nosotros tratamos de expresarla, la gente nos oye pero no nos entiende. La gente no entiende. Hay gente que me han dicho: Ramírez, si tú cambias ese mensaje, Dios te usa en señales, en milagros, te da sabiduría en la palabra, eres un hombre de Dios, pero si tú cambias el mensaje, tú vas a prosperar. Mire, si tengo que pasar hambre por el evangelio, pasaré, pero yo no voy a vender la palabra como la vendió Judas. Dios ha prometido sostenerme, y hasta el día de hoy son 38 años que llevo de ministerio por el mundo en silencio, porque no hago bulla, no le trabajo a la farándula, no le trabajo a los flash de las cámaras, ni a los reflectores de los espectáculos. Yo trabajo en secreto, trabajo para mi Dios, para nadie más. Entonces, María sí entendió el plan de Dios, por eso lo aceptó, sabiendo las consecuencias que eso le traería. Estaba arriesgándose a ser apedreada por los judíos. José dijo: pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza sana cabe de que María, yo no le he tocado y está embarazada? Yo no creo eso, no lo entiendo. Claro, ¿por qué? Porque la lógica, la ciencia, el conocimiento humano jamás podrá entender los misterios de Dios, porque la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres, es una sabiduría animal, terrenal, diabólica. Dice que el carnal no puede entender las cosas que son del espíritu, porque han de ser discernidas espiritualmente. María guardó las cosas en su corazón. ¿Por qué la guardó? Porque sabía que si lo hablaba se iba a meter en problemas, estaba arriesgando su vida y el propósito que llevaba por dentro. Tú tienes que cuidar el propósito. Y lo cuarto, guardó silencio, porque la gente no lo iba a entender. La gente no iba a entender. Yo morí en el 2016. El mismo que me vieron, los que me vieron muerto. A los 3 días estaba saliendo del hospital, resucitado. Y los miro, los médicos dijeron: no entiendo qué pasó aquí. A mí no me interesa si ellos entienden o no entienden. Los milagros no se estudian en un tubo de ensayo, ni en una probeta, ni en un laboratorio clínico. El milagro es producido por la fe en el corazón de alguien que está dispuesto a caminar con Dios. Y yo recuerdo, ese 2016, todo lo que era yo, todo ese pesebre de piedra murió allí, en la camilla de ese hospital, y salió un hombre nuevo. Ya no tengo nada que perder, ya morí. Ya lo que tengo es ganancia, y seguiré predicando hasta que se apague mi corazón, hasta que mis ojos se cierren, hasta que mis pulmones se detengan y mi lámpara se apague, y entonces despertaré a la semejanza de mi Dios, porque Él me levantará del polvo, y esperaré el toque de la trompeta del rapto. Si estoy muerto, si estoy vivo, quiero seguir viviendo para Él, para anunciar a otro la verdad y para esperar. Tengo la esperanza de Israel en mi corazón. Entonces, por eso José quiso huir, porque las personas que no entienden la palabra huyen de la palabra, huyen de la palabra, huyen de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque José no entendió el plan de Dios. Para entender las cosas del Espíritu
Hay que nacer de nuevo del Espíritu, como se lo dijo Jesús a Nicodemo. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Si no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo entenderás si yo te empiezo a hablar de cosas del cielo? Y era un maestro de Israel. Entonces, recibir a Jesús en su vientre, estoy hablando de María, es arriesgarlo todo. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo arriesgamos todo. Que nos critiquen, que nos persigan, que nos echen a un lado, que nos vean como cosas de otra galaxia. Pero ella aceptó el reto y se puso en las manos del Padre, el Padre que es el que sabe lo que hace. El Padre sabe lo que hace. Y así que, amado hermano, hermana, no temas. Recibiste a Cristo en tu alma porque Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Así está profetizado que el Cristo nacería de una virgen. Isaías 7:14. Una virgen, una mujer que no conoce la vida, es inexperta en todo. Nosotros no conocíamos nada. Lo que sabemos ahora es porque Cristo vive en nuestros corazones. Jesús vino a nosotros, nos salvó, se fue a la diestra del Padre y nos regaló el Espíritu Santo. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Es el que puede hacer los milagros. Es el que puede levantar las naciones. Él es el único que puede levantar la iglesia. Él es el único que puede salvar nuestros hijos, los hijos de los hijos. Él es el único que puede sanarte del cáncer. Él es el único que puede guardar tus hijos en las cárceles, en el mundo. El Espíritu Santo, nadie más. La gracia del Espíritu Santo se derramó en nuestros corazones. El Espíritu Santo no es una palomita, no es un poder, no es una influencia, no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona más hermosa que puede recibir el hombre, el mejor amigo. En mis momentos duros, los que se llamaron amigos me dejaron, me dieron la espalda, pero Dios con todo me recogió. Aprendí a vivir por Dios, por el Espíritu Santo. Y los que saben, que no voy a hablar de esto, yo científicamente es imposible que yo esté hoy hablando con ustedes. Es imposible que yo esté vivo. Ahora yo puedo decir, no vivo yo, Cristo vive en mí, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. De verdad que es importante morir para poder vivir para Él, porque la vida que nos da Dios es más excelente que la que nosotros podemos vivir en esta tierra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso quiero que entiendas, yo no me entregué a una influencia. Yo no acepté ni me rendí ante un poder. Yo me rendí ante una persona, el Espíritu Santo. Y le dije, aquí estoy. Yo sé que en la palabra hay hombres gloriosos como David, como Daniel, como José en Egipto. Yo no soy nada. Pero si tú quieres usar a nada, si tú quieres usar a nada, aquí estoy. Aquí estoy. En Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial, un pueblo, un campo, el bombardeo, las tropas, los vehículos de guerra dañaron la tierra, inhabilitaron la tierra para sembrar. Los agricultores murieron por el bombardeo o murieron en la guerra. Cuando terminó la guerra, el resultado fue catastrófico. Había hambre, miseria, y los que podían sembrar en sus pequeños espacios lo hacían. Y el domingo llegaban a la iglesia
y traían sus primicias y había una gran cesta. Y la gente llevaba sus primicias, sean tomates, sean, no sé, los frutos de la tierra, lo ponían allí, las papas, las cebollas. Lo poquito que podían, lo llevaban como primicia a la iglesia. Una familia tan pobre que no tenía ni siquiera que llevar. Y un muchacho de 11 años, viendo eso, se le salieron las lágrimas, que no tenía nada que llevar. Pero él salió corriendo y se echó dentro de la cesta y dijo: Señor, no tenemos nada. Aquí estoy. Recíbeme a mí como una ofrenda, como una primicia. Y se convirtió en el hombre que sacudió a Europa con el poder del Espíritu Santo. Porque Dios no anda buscando excelencia, títulos. Yo tengo títulos. Eso no vale nada. Dios anda buscando corazones, un pesebre humilde que lo acepte, que lo reciba. Tú estás dispuesto hoy a echarte en la cesta de Dios. Tú estás dispuesto hoy a cambiar de mano, a ponerte en las manos del Espíritu Santo. No será fácil, pero Dios estará contigo. He ido a naciones donde el Evangelio es prohibido y Dios me ha guardado. Me ha librado de atentados, de brujos, de tentaciones. Hay una multitud de rodillas dobladas por mí. Yo no estoy aquí porque soy santo y no soy fuerte, sino porque hay gente que me ama, oran y ayunan, gente que ni conozco. A ellos, después de Dios, les debo que yo estoy de pie aquí hoy. No somos la papa caliente del Evangelio, ni somos la divina pomada, como dicen en Argentina. Somos simple instrumentos en la mano de Dios. Ese pesebre que en todas las navidades hacen un pesebre, ¿sí recuerdan? Que la gente representa en cada Navidad, se encuentra, ahí ponen además animales, unos animalitos, de los que destacan dos especialmente, una burrita y un buey. Entonces, si ustedes recuerdan en Mateo 17, el Señor entró triunfante a Jerusalén montado en un pollino hijo de asna. Ya voy concluyendo, amados hermanos. Estos dos animales, de la misma manera que acompañaban a Cristo en el pesebre cuando Él nació, estaban allí con Él, nos acompañan a nosotros desde nuestro nacimiento. Óigame bien. La ley dice, pero eso hay que leer la Biblia. La ley dice que en el día de reposo descansará tu buey, animal que tira del arado. Había descanso para el buey. Óigame esto representa la carga espiritual y la responsabilidad en la vida. ¿Por qué? Porque ya no llevarás tu carga. Tú vas a descansar de tu carga. Pero ahora tienes la carga voluntaria de llevar la cruz de Cristo. Ambas. Tienes que llevar la tuya, tu disposición voluntaria y la carga de la cruz de Cristo. Ambas tienes que cargarlas. Mire, en el cielo a ti no te conocen si no llevas la cruz. La cruz es la que no. Usted quiere marcar algo, le pone una cruz, una X, una cruz chueca. No, nosotros la enderezamos. Usted tiene que enderezar su cruz. Hay gente que tiene la cruz chueca. Tienes que enderezar tu cruz. Si tú enderezas tu cruz, se endereza tu vida, se endereza tu familia, se endereza tu negocio, se endereza tu matrimonio. Hay gente, bendito sea el Señor, que no ha entendido esto. Entonces, tienes que llevar la carga del Señor. Siempre que hayamos hecho como recomienda el Señor Jesucristo en Mateo 11, 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De manera
que al llevar, amados hermanos, nuestra cruz voluntariamente y nuestro yugo con Cristo está siendo de beneficio a aquellos por los que se lleva la carga. Óigame, el asno, el pollino, tuvo un propósito: llevar a Jesús a Jerusalén. Nosotros, como ese pollino, tenemos la tarea de llevar a Jesús al mundo, porque el mundo no va a venir a Jesús, tenemos que llevarlo al mundo. Nosotros somos portadores del mensaje que más nadie tiene: el evangelio completo, que salva, que sana, que bautiza con Espíritu Santo y fuego, que transforma a los seres humanos para ser los primicias de Dios. Hay otro grupo de personas aquí involucradas en el nacimiento de Jesús en el pesebre, y en la visita de los pastores y las ovejas. Estaban allí los pastores y las ovejas en el campo, en la vigilia de la noche. Y son los hermanos que pastorean el rebaño del Señor, que hemos de visitar una nueva alma en la que ha nacido el Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar las personas que vienen al Señor para adorar al Señor en un nuevo pesebre, donde vemos la obra que Él ha hecho en una persona, dándole el don de la fe, que hace que nazca de nuevo. El mayor de los milagros. Yo he visto milagros de todo tipo, y hay gente aquí que me están viendo, mis amigos. He visto milagros de todo tipo. He visto a Dios poner órganos nuevos. He visto ciegos ver, mudos hablar, paralíticos correr. Métanse en mi canal de YouTube para que vean las campañas que Dios me ha permitido predicar. He visto eso. He visto eso. Y no estoy hablando de un espectáculo, de un show, porque ahora las campañas, si es que hay, es un show, un espectáculo, una payasería. Gritadera y habladeras en lengua, y nadie se salva, nadie se sana. Puro escándalo, puro buchipluma, como dicen en Puerto Rico. Entonces, escuche esto que le voy a decir. Nosotros tenemos que convertir por el mensaje del Evangelio las vidas, convertirlos en adoradores. La Biblia dice que el que duda, convencerlo, que el que esté perdido, rescatarlo del infierno. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces el mayor milagro que puede existir es el nuevo nacimiento, como nacer como hijo de Dios, como Él nació como un milagro. Bueno, pero como decía José, pero ¿y en qué cabeza cabe que un niño va a nacer solo sin el proceso natural de engendramiento? Bueno, así María cuidó su bebé en el vientre. Nosotros también tenemos que cuidar el rebaño. Tenemos que cuidar a los recién nacidos, porque no saben nada. Están propensos a ser engañados, a ser desviados de la fe. La Biblia dice en Proverbios que debemos tener cuidado por nuestro rebaño y entender cuál es el estado de las ovejas. Hay pastores, hay ministros, que la gente se enferma, ni siquiera lo visitan, ni se enteran, los entierran y ni saben que ya está muerto, porque ya no hay interés. Ni siquiera te llaman cómo está, a darte el pésame a tu mujer o a tu esposo. La gente muriéndose en los hospitales, y ellos hablando de un poder que no existe. El mayor poder es el amor, el poder del amor. Ir a untar el ungüento de la salvación al perdido, al enfermo, de visitar a la viuda, al huérfano, de visitar a los presos. Hay gente que nunca han ido a una cárcel a predicar. Gloria al Señor para siempre. Y te va a llamar Dios, te va a decir: estuve preso, no me visitaste. Estuve enfermo, no me visitaste. Estuve desnudo, no me vestiste. Tuve hambre, no me diste de comer. Bendito sea el Señor. Entonces los pastores deben mirar a una nueva alma que ha nacido de nuevo como un tesoro, como un hijo de Dios que ha nacido
y que hay que cuidar hasta que crezca espiritualmente, haciendo uso de todo aquello de lo que Dios les haya dado para que la iglesia, que es el rebaño de Dios, el rebaño de las ovejas, que somos todos, incluyendo a los líderes, a los pastores, a los profetas, a los maestros, los apóstoles, todos, maestros de la Escritura, seamos enriquecidos con la coyuntura de una nueva alma de Dios. Ha nacido, hay fiesta en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente. Entonces la visita de los reyes magos, los sabios del oriente, simbolizan el reconocimiento de los líderes del mundo de que en nosotros hay una sabiduría, hay un amor y una mente superior, la cual es de Dios. El conocimiento de Dios es superior a toda ciencia humana y sorprende a aquellos que con sinceridad buscan el conocimiento y la sabiduría, los cuales traen al Señor en nosotros. Mire lo que trae: oro, incienso y mirra. Tú eres portador de esos tres elementos. El metal precioso simboliza el nivel del rey, el oro, porque somos un reino de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El incienso simboliza la unción que han visto en nosotros. Hay gente que habla de una unción, pero la unción tiene que ver lo otro, sentir lo otro, y con la que nosotros nos unimos a Dios por medio de la unción. Y en la unción pudre los yugos, dice la Biblia, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y la amargura de la mirra es amarga, huele bien pero es amarga. Y eso representa la amargura de las persecuciones del mundo al llevar la cruz, del mensaje de Cristo ante una sociedad opuesta a Dios, enemiga de Dios. Se están cerrando las puertas al evangelismo. Me mandaron un video en un centro comercial de Estados Unidos. Un hermano llegó con una franela que decía en inglés: Jesús salva, y lo sacaron, lo echaron fuera. Dijeron que eso estaba prohibido allí, que no podían entrar con eso porque ese nombre estaba prohibido. Eso es religión. Pero puesto que entra un musulmán, no lo echan. Echa un babalao con todos sus guilindajos del diablo, no lo echan. Entra un homosexual con las pancartas y la bandera del LGBT, no lo echan. Pero a nosotros nos echan. Para que tú y yo entendamos que estamos aquí prestados, que este no es nuestro destino. Cada vez se van a ir haciendo leyes donde el evangelio, porque esa es la propuesta. Yo estaba predicando en Argentina y yo estaba en ayuno y yo vi una visión que Dios me dio. Voy a resumirla por el tiempo. Yo entré en un recinto, era una iglesia, pero los vitrales parecían vitrales de las iglesias católicas, eso de colores. No habían guilindados, no había muñecos ni nada de eso, ¿no? Y había una mujer detrás de un púlpito, blanca, pelo corto, castaño claro, la mujer blanca, ojo claro, y yo entré y me dice: Panchito, mi hermano. Y me habló de Panchito, su hermano. Yo le dije: ¿quién es Panchito? Vive Jehová, que estoy hablando verdad de Dios, y aquí está la Biblia. La pongo, mi Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, estoy hablando verdad. Panchito. Y le dije: ¿quién es Panchito? El Papa Francisco, Panchito. Él es mi hermano. Y él me dijo que está dispuesto a detener el avance de la iglesia evangélica en Latinoamérica. Yo lo prediqué, yo lo dije. Fue en el 2013 por ahí. Yo lo prediqué, yo lo dije, yo lo anuncié. A los meses salió: el Papa quiere detener la iglesia. El crecimiento de la iglesia evangélica en Latinoamérica es tal
como Dios me lo dijo. Yo lo vi en estos días, en un video, dando un discurso, y sacó la Biblia y dije, la Biblia es la historia del fracaso de Dios. Es un blasfemo. Dijo que Satanás y Jesucristo son hermanos. Métase para que usted vea. Dijo que los homosexuales son nuestros hermanos, son hijos de Dios. No, son hijos del diablo. Mientras la Biblia dice que el que hace la obra del diablo es un hijo del diablo. Los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo, del Espíritu Santo. Yo conozco homosexuales, lesbianas, narcotraficantes que hoy día son siervos de Dios porque entendieron el mensaje. Entonces vamos ahora con la estrella que guía a los sabios del oriente, a los reyes. Esto simboliza que Dios es Dios del universo. Dios mueve el universo, Dios manipula las cosas para mover, para arreglar las cosas, para cumplir su propósito, que Él está por encima de la creación, porque la creación es suya. Él usa una estrella, porque todo le pertenece a Él. Que Dios se vale de toda ciencia para mostrar su supremacía a los que la observan, y por esta dirige al mundo a los pies de su Hijo Jesucristo. Él movió la estrella y la estrella se detuvo donde estaba la casa, donde estaba Jesús, el lugar donde estaba Jesús. Guió a los sabios, a los reyes que querían adorar al Señor. Entonces el Señor mueve todos sus recursos para que la gente vaya y adoren al Señor, a su Hijo Jesucristo. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno a su señor. Es decir, que el buey y el asno deben tener conocimiento de Dios. Nos representa a nosotros. Mateo capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, mire cómo dice lo a él, lo, un artículo neutro determinado. Lo, no dice los, dice lo a él, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, los de ellos, le ofrecieron a él, a nadie más, a él, oro, incienso y mirra. Eso tienen que leerlo, eso no lo quieren entender los que promueven la mariolatría. Lucas capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 al 20 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas las cosas, meditando en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Concluyo con esto. Cuando una persona recibe al Señor en su corazón, nace de nuevo,
y nos transporta en el tiempo a la situación de los pastores que guardaban la vigilia de la noche. ¿Qué es esto? Es un símbolo del tiempo de oscuridad de la historia de la humanidad hasta que se instaure en la tierra el reino de Dios. Estamos en la vigilia de la noche, la noche es oscura, estamos en un tiempo que debemos vigilar, debemos estar, porque hay tinieblas, hermanos. Tenemos que creer que hay un mundo espiritual enemigo, movido por el mismo diablo, para tratar de detenernos de conocer a Cristo y de anunciar que el Señor vino, nació, murió, resucitó y viene pronto. Pues esos pastores fueron visitados por el ángel y los millares de ángeles que le anunciaban el nacimiento del rey, en donde se lo anunciaron en un pesebre y glorificaban su nombre con cánticos espirituales. Óigame, hoy en día se ha metido tanta basura en la iglesia, está metiendo hasta el perreo en la iglesia, música sucia, chusma, chabacana. Se han olvidado del honor que merece el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Entonces, como hicieron los magos, los pastores, salieron corriendo al pesebre a encontrarse con el Señor. Entonces debemos salir corriendo de júbilo, al igual que aquellos pastores, para venir a ver al Señor en un alma. Yo me regocijo cuando veo a la gente venir a Cristo, donde acaba de nacer el Señor, y abracemos a un nuevo hermano en la fe. Hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, debe haber fiesta en la tierra también. A un nuevo miembro del cuerpo de Cristo. Otro pesebre de donde sin duda muchos van a comer. Cuando ese pesebre comience a dar fruto de la fe, comienza a crecer espiritualmente. Entonces demos gloria a Dios con cánticos e himnos espirituales, como dice Pablo, haciendo partícipes a los nuevos hermanos de las preciosas cosas que Dios da, que Dios tiene para ellos, que son sus vidas para nosotros, y decirle lo importante que son para nosotros. ¿Tienes alguna vez le ha dicho a tu hermano lo importante que es para ti? Aunque no lo entienda, aunque él no haga nada para tener valor, pero el hecho de que Cristo murió por él debe valorar eso. Hay de aquel que sirve de tropiezo a cualquiera de estos pequeñitos que me sirven. Lucas 13:15 dice: cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Eso está hablando de que hay liberación para que nosotros nos alimentemos de su presencia. El día de reposo es el día en que un alma conoce al Señor. No es el día ritualista, es el día en que conoce al Señor y reposa de sus cargas y es libre, ya no lleva esas cargas de pecado encima. Entonces es cuando desata sus cargas, las de su vida y las cargas espirituales, y las lleva a beber. Dios lleva a beber. Venid a mí, bebed, yo soy el agua de vida. Esto es cuando el discípulo descansa de su proyecto de vida, de su manera de vivir, de la religión, y descansa solamente cuando viene Cristo a su vida, poniéndolo todo en las manos del Señor para que nuestra alma pueda beber del manantial del Espíritu. A todos los sedientos, venid a las aguas. Isaías 55:1, llevando su cruz, la nueva carga por amor de Cristo. Génesis 42, 26 y 27 dice: y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar a comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Este es uno de los hermanos de José, que fueron a comprar
trigo, comida en Egipto. Óigame, el dinero le fue devuelto, porque él usó ese alimento para darle al asno. Y se encontró que dentro del saco del trigo estaba el dinero. Le devolvieron el dinero. Quiero decirle, todos aquellos que alimentan, que llenan los pesebres de alimento espiritual, Dios lo va a premiar, le va a dar dinero, le va a dar salud, paz, prosperidad, le va a dar quietud, reposo, le va a dar seguridad y cuidado. Gloria al Señor. Y fueron a comprar alimentos a Egipto. Vamos a hacer un paréntesis para hablar algo. Egipto representa el mundo. Hay cristianos comprando alimentos del mundo, comprando cosas que el mundo vende para destruirte, para esclavizarte. Las cosas del mundo te esclavizan. El mundo, no compres nada del mundo. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero, es falso, es el maquillaje, es el programa de el mercadeo, la mercadotecnia del mundo, es la figura falsa, es el maquillaje, que detrás de ese maquillaje están las pailas del infierno. No compres nada del mundo. El asno come en el mesón. Los pesebres están en la parte de afuera del mesón. El mesón, como les dije, es una posada. Y el pesebre quedaba afuera. Y así llevaban haciendo los hombres de Dios, de generación en generación, llevando sus asnos, sus bueyes a los pesebres. Y de aquí la representación tanto literal como espiritual. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 22, 16 en adelante, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, óigame, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es el pesebre. Definitivamente tenemos que venir. Tenemos esto servido gratis. Hoy tú no tienes que pagar por un milagro. Hoy tú no tienes que pagar porque oren por ti. Hoy tú no tienes que cobrar por predicar. Dios llama a la gente a beber gratuitamente, porque el que hace los milagros es el Espíritu Santo. Y yo no encuentro nunca que después que Jesús hacía milagros por el Espíritu Santo, Él manda a Judas, que era el administrador, a cobrar la vacuna, a cobrar por el milagro. La Biblia dice: da de gracia lo que de gracia recibiste. Así que este es el mensaje de hoy, para ti y para mí. Hoy hemos aprendido que tú y yo somos el pesebre de piedra que Dios llenó de su granero. Hoy el Señor nació en nuestro pesebre. Él es el grande, nosotros somos pesebre. Él es el rey, nosotros somos el pesebre. Él es lo grande y lo sublime, nosotros somos el pesebre. Esto es para que nadie se gloríe, para que nadie se le suba el copete. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él escogió el peor pesebre de Belén. Él escogió el peor tipo que había. Cuando me llamó a mí, yo diría que se equivocó, entre comillas. Pero yo no sé, me llamó y tengo que ser responsable por la equivocación de Dios. Habiendo tanta gente mejores que yo, me llama a mí. En el cielo hay gente peores que yo, y en el infierno hay gente mejores que yo. Pero la gracia de Dios no tiene explicación. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom. Cuídate.